Hola, muy buenos días a todos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según cuando estéis viendo este vídeo. Hoy os quiero presentar a una mujer que conozco desde el año 2001 y que ya en su momento, cuando la conocí, me fascinó su entusiasmo al hablar de la luz, el color y la geometría. Ella es Marta Pobo, investigadora y creadora de la geocromoterapia del sistema Geocrom en el año 94, 1994. Pero antes de esto, Marta estudió historia y antropología en la Universidad de Barcelona y bueno, su espíritu investigador la llevó a explorar el campo de la imagen y la fotografía durante más o menos unos 20 años, puede que más. Es una excelente fotógrafa y simultáneamente, y por querer comprender el funcionamiento de la energía y la bioenergética, acabó estudiando acupuntura y medicina china a los 38 años, más o menos. Y más tarde empezó su etapa de exploración del mundo intangible, metafísica, espiritualidad, visión cuántica, la mente humana en suma. Y a los 44 años surgió el sistema Geocrom, que es el tema que hoy abordaremos. Eh, Marta también es reflexóloga, maestra de Reiki y asesora de Feng Shui. Y ha escrito y publicado durante estos últimos 30 años, o puede que más de 30 años, unos 27 libros más o menos. Gracias, Marta, por estar aquí en este espacio de personas despiertas. Gracias a ti, Silvia. Siempre son muy interesantes tus entrevistas, muy profundas y respetuosas. Muchas gracias, Marta. Mira, tu libro más emblemático y completo de la geocromoterapia es este, Geometría y Luz, una medicina para el alma. Sí, no. Sí, es mi libro más referente, Mm. pero acabo de publicarlo a través de Amazon, como muchos otros, por un tema internacional, con otro título, pero es el Ajá. mismo libro. Se llama Fundamentos de la Geocromoterapia. Muy bien. Fundamentos de la geocromoterapia. Muy bien. Es lo mismo, ¿eh? Pero en realidad ahí está todo. Sí, son Con los otro dos. título, pero puede que más ampliado. Muy bien, Marta. Bueno, la Vale. historia de tu método, en principio, es tu propia historia. Vamos a hablar de ello. Tú desarrollas, impulsas el sistema Geocrom dentro del marco de la medicina humanística, podemos decir medicina humanística, que está basado en el uso de la geometría, el color y la luz, que es lo que comentaba en el inicio, para promover el equilibrio y la sanación. Mm. Estos códigos los desarrollas en 1994. Pero vienen con cierta ayuda. No sé si podemos hablar de este tema. Bueno, pues empecemos por aquí, ¿por qué no? Sí, porque Eh, así mucha gente que no te conoce va a saber quién es Marta Pero y bueno. para explicar un poco de dónde nació y cómo nació, sin enrollarme, también debería decir que mi facultad de canalizar o de conectar con otros planos fácilmente me viene desde los 14 años. O sea Ujú. que en realidad no es nuevo, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, mi madre murió cuando yo tenía 18 años, cerré todo eso, porque mi madre era medium, y cerré todo lo que tenía que ver con mediumnidad, fue muy impactante, y eso me hizo estudiar no solo la carrera de historia y especializarme en antropología, sino más tarde la carrera de acupuntura, etcétera. Todo eso me desarrolló mi hemisferio izquierdo, que me hacía mucha falta. Pero no quería saber nada de canalizar, ¿sabes? Estaba más intelectual, digámosle así, pero fue fantástico. ¿Y luego qué pasó? Que la acupuntora, la masajista, maestra de Reiki, todo lo que tú quieras, empezó a trabajar con energías. Y al trabajar con energías, quieras o no, se volvió Desbloqueóse, ¿no? o se abrió más o per- lo permití, digamos. En lugar de De tirar. bloquearlo, entonces ahí ya dejaste que Antes, cuando fluyera. yo recibía algo, porque siempre he recibido cosas, textos Ujú. dictados, ¿no? Que yo no pensaba, siempre ha sido así, la escritura automática siempre ha estado en mí, pero los tiraba a la basura, así de claro. Mm. Entonces, a partir de la época que yo empecé a trabajar con energías, ya los respeté y me los miraba y tal. Y entonces, ese antecedente, eso que explico, es para decir que la geocromoterapia fue un dictado recibido durante 3 meses seguidos. Fue tremendo. Ujú. Es muy compleja, ¿no? Tiene 77 códigos, cada uno tiene una función geométrica, hay sanadora, especial, psicológica, energética, y tenía que, bueno, escribir, transcribir todo lo que oía, ¿no? Que por Vale. otro lado a ti no te era un lenguaje, No, claro, no, porque al haber a trabajado en ver, fotografía, todo esto lo sí, conocías. pero eso vino después, Silvia. Ah, ¿Qué?
Y yo cuando lo recibí era muy abstracto. Que un triángulo verde tenga unas propiedades para sanar la herencia o tal, o el decágono amarillo como para optimizar tus recursos internos y externos. Todo eso era muy nuevo. Cómo la geometría hace una función psicológica y energética. O sea, nada que ver con la fotografía. Lo que sí que lo incorporé porque, quieras o no, estar 20 años detrás de una cámara encuadrando colores, luces, todo eso, la composición de cualquier cuadro, am, es geometría y es luz, es color. Por lo tanto, estaba en mí el concepto, pero no desde el punto de vista de la salud. Para mí fue muy extraño. Sí, claro, La claro. acupuntora era acupuntora. No tenía nada que ver con la geometría y el color. O sea, Mm, sí que fue difícil, te lo tengo que decir claro. Aceptar o integrar la geocromoterapia a mí me costó 2 años. ujú, No me lo acababa de creer, tuve que claro. experimentarlo con otros terapeutas, con mis propios pacientes y al ver los resultados fue cuando me la creí. Me la creí en el sentido de, uff, qué herramienta tengo en las manos, Dios mío, qué potencial, ¿no? Y ahí empecé a destinar toda mi vida, mis libros, mis cursos, a desarrollarlo. O sea que estuve los 2 primeros años como materializando todo aquello escrito, que era mucho, y poniéndolo en práctica y comprobándolo, y al final ahora ya está muy establecida. Es más de 30 años, ¿no? Y muchos libros y muchos cursos, vale. Ahora no hay problema con la geocrom, pero no fue nada fácil para mí, porque además perdí muchos amigos. En el sentido de Claro. No entendieron lo que estaba ocurriendo y no aceptaron Mira, tampoco, ¿no? nadie hablaba de geometría sagrada hace 30 años. No había ni un libro de geometría sagrada en las librerías esotéricas. A mí me costó mucho Claro. tener información para poder escribir sobre geometría porque no estaba en el mercado, Claro, aunque ¿sabes? fuera una canalización, fuiste pionera en este sentido. Ahora sí que hay más técnicas y terapias que veo que trabajan, sobre todo con puede que no tanto con la geometría que también, sino sobre todo con el color, ¿no? Y la luz. ¿A qué te refieres ahora? Que hay diferentes, que ahora sí, que tú fuiste una pionera para el sistema Geochrome y que aunque no trabajen con el sistema Geochrome, existen una serie de personas que han adaptado, que se han dado cuenta que la luz y el color es sanador. Que Y los no, patrones, ahora no sé decirte nombres, pero que utilizan otras técnicas, ¿no? y los patrones geométricos también. Empieza Exacto. ahora a estar, entre comillas, de moda la geometría sagrada, que tiene muchas aplicaciones, ¿eh? La geocrom no es solo para el ser humano. Ujú. Aplicaciones para, luego hablaremos del hábitat, Del hábitat, sí. para meditación y visualización, que también a través de la visualización de un polígono concreto, Ah, como sabemos ahora la función que tiene, antes no existían las funciones terapéuticas de esos polígonos. Mi aportación es esta. ¿Cómo se sabe? ¿Quién sabe que un triángulo amarillo tiene esta función y un círculo azul tiene otra? Pues solamente a partir de la geocroma. Antes puedes hablar mucho de geometría sagrada a nivel estético, pero a nivel de salud no. ¿Sabes lo que quiero decir? Entonces, claro, visualizar algo geométrico y cromático en ti también es sanador y solo lo estás viendo mentalmente en una meditación. Es otra aplicación. ujú. Y otra aplicación es también programando agua de mar, que hay toda una Las esencias, sí. O ciencia. sea que en agua de mar tú programas los códigos que También canalizaste. deberíamos hablar de eso, de programar, descodificar el Sí. agua. Pero me refiero que son varias aplicaciones, pero todo parte de que, de que alguien o algo me dio la información nueva, esa Ujú, sí que es pionera y todo, ujú, no sé, nueva, de las propiedades que tiene cada polígono combinado con un color. Pero, por ejemplo, solo en la geocrom solo tenemos tres rojos. El triángulo, el óvalo y el círculo rojo. No hay un pentágono rojo, no existe porque yo no lo recibí. ujú. Esa fidelidad, sí, transcribir lo que me decían y no inventarme, yo quiero un triángulo, no sé qué, pues si no existe, o no, el Ya. universo no me lo da, pues yo no me lo voy a inventar. Yo tengo alumnos que me dicen, he soñado con un pentágono rojo. Pues no existe. Pues ponlo en la geocrom, ponlo. No puedo poner una cosa que Sí. no viene del origen, de donde. También podríamos hablar de un instructor que yo siempre he oído, que es el Moria, el maestro Ese Moria. fue tu maestro, este.
No sé si llamarle maestro. Él no me permitía llamarle maestro. Me Vale. decía, no me llames maestro, soy solamente tu hermano mayor. Tú eres tan maestra como yo, podemos trabajar más si somos colegas que si no me pones en plan maestro. Pero a mí me dio unas instrucciones tremendas y muy detalladas de la geocrom. Y después de esos 3 meses, yo creo que el capítulo de las canalizaciones merece una entrevista aparte, pero sí que podemos decir que durante esos 3 meses que estuviste recibiendo sin parar toda esa información, fue este maestro y luego no sé si ya ya no volvió a tu vida o sí, Siguió, o siguió, mo- siguió. sí, vale, Sí, en los 2 años de crisis de integrarlo, le hice millones de preguntas para aclararme. ¿Esto así o así? Porque claro, la Geochrome tiene un elemento que es el flash, un flash fotográfico, es con lo que trasladamos un polígono geométrico. Déjame que te explique esto. sí, sí, vamos primero por el funcionamiento de estos filtros y cómo funciona sobre el cuerpo humano. ¿Ves? Ahora estoy haciendo destellos de Vale, flash, casi no se ve, pero sí, estoy pero sí lo he captado, lo acabo. creando un heptágono morado. Mm. Bueno, eso es cuando se pone en un chakra, entra como en un punto de acupuntura. Eso es muy bonito. La geocromoterapia es como una nueva acupuntura con luz, sin Ajá, agujas. Sin agujas. sin Es ver- ujú. Hay varias maneras de hacer acupuntura con agujas, con dedos, o sea, digitopuntura, Sí, estimulando por presión, con moxas, con un puro de Artemisa, que se enciende la punta y calientas puntos de acupuntura. Y ahora hay una cuarta manera de hacer acupuntura con luz, porque este heptágono es tan pequeñito que entra muy bien en puntos de acupuntura. Los vale. primeros filtros eran así de grandes, tenían como 4 centímetros de diámetro y no entraban bien. Era como si necesitaras... Y eso fue esos 2 años que te digo de perfeccionar la geocrom, de materializarla, darle Claro, belleza. porque tú tenías que saber luego las aplicaciones, saber, Bueno, eso vino por después. intuición, luego Las es otro tema. aplicaciones. ¿Qué yo necesito para una persona que tiene tal problema, sea emocional, sea orgánico? Vale. Pero vamos por partes. Una Vale. vez recibes la información, a nosotros nos ha quedado claro cómo la recibes y que la tienes que digerir durante todos estos 2 años. Luego le tienes que dar, materializar la información, o sea, tienes que darle forma, materia. Entonces, a partir de ahí, ¿cómo diseñas estos patrones, puedo decir, geométricos, para utilizarlos en la aplicación de salud? ¿Y Mm. cómo los diseñas? O sea, materialmente, ¿cómo lo haces? Pues te lo cuento ahora. Sí, 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 Vale. A ver, en realidad yo empecé con unos troqueles. Los troqueles es como se hace el packaging, ¿no? De una sí. caja o tal. Y es como una cuchilla que tiene una forma, corta un cartón y luego tú, bueno, esto es... Pues yo empecé con así y no funcionaban muy bien y eran muy grandes además. Y eso es el diálogo con Moria, mi instructor, era, sí, sí, pero no, pero antes tiene que ser más pequeño. Y más pequeños con el troquel no podía ser, porque un troquel es una cuchilla que se dobla. Y cuando mirabas con un cuentahilos un ángulo, aquello era redondo, no era un ángulo perfecto, geométricamente perfecto. Y como había tanta precisión geométrica, con proporciones áureas, etcétera, etcétera, tuve que dejar estos primeros filtros y volver a empezar y encontré una manera de hacerlo con un plotter plano, horizontal, una cosa muy especial que, bueno, ya está. Entonces, ahora imagínate que ya están diseñados en Mm, pequeño o en grande, porque en la aplicación del hábitat son filtros así de grandes que se mm, ponen en las ventanas, ya llegaremos sí. ahí, porque la ventana o la luz natural hace de flash, ¿no? Siempre es el mismo principio, ¿eh? La luz, flash, un Sea el proyector, flash o la luz natural, provoca al un pasar patrón, por el polígono, sí, a a ver, este no se me... un efecto. patrón geométrico y Mm, un color. O sea, son tres. El color y la luz es la misma familia, ¿eh? mm. Los colores Sí, son los diferentes longitudes de onda, sí. y son los hijos de la luz. Pero en nuestro caso hay tres ingredientes: un patrón geométrico y cromático y un elemento lumínico que es el fluido por donde pasa o entra o se proyecta o envías la información Ujú, a una persona o al agua. ujú. De ¿No? O sea, acuerdo.
Eso sirve, la luz sirve para proyectar, para programar, para codificar. Eso es importante. Vale. Total, que acabamos con el plotter y ahora ya son mucho más pequeños, no sé qué, con unas diapositivas. Aquí se ve un poco la fotógrafa, ¿eh? Utilizo flash, utilizo Mm. diapositivas. Si yo no hubiera sido fotógrafa, ¿tú crees que existiría la geocromoterapia? No, por eso te digo que bueno, que se te facilitó la Interesante. información, pero sabías cómo aplicarlo, claro. Ya, pero eso es importante para todo el mundo. Mm. Todo lo que haga cualquier persona tiene que ver con su misión, aunque la cumpla de aquí 20 años. Sí, es verdad. Son pasos, son pequeños ingredientes que vas a necesitar algún día. Que no, lo que pasa es que hasta en el futuro no lo, hasta el futuro no lo ves, no atas los cabos como se dice hasta el futuro, sí, es Exacto. cierto. Y Bueno, pues creaste 77, ¿no? O sea, salieron 77 arquetipos. nunca he sabido por qué 77, pero se paró ahí. Ajá. Ya no he Ah, recibido más. No. en todos estos años, vale, Ya vale. son muchos, ¿eh? Podemos hacer millones de cosas con 77 Sí, diferentes. sí, ya supongo. Vale, entonces, la siguiente curiosidad que tengo, ¿cómo se hace el testeo? O sea, te llega un paciente, ¿cómo se hace el testeo inicial para saber qué puntos tratar, qué protocolo aplicar, ¿no? Sea con más sesiones de filtro, sean con las gotas. ¿Cómo lo hace? O sea, viene una persona y tú vas a detectar que tiene un tema emocional. Yo voy a saco, ¿eh? Porque, claro, un tema emocional, un tema físico. Tú has de hacer una especie de... Sin entrar en muchos detalles, pero supongo yo que hay un testeo inicial, ¿no? Sí, claro, claro. Mm, Pero justo acabas de dar en la clave, mm, porque el test Geochrome no puede ser sintomático. ¿Me duele la cabeza? Ah, pues te pongo un decágono verde. Estoy enganchada al gelocatil o al caramelo diario. Bueno, pues te pongo un filtro de desapego, triángulo amarillo o dodecágono azul. Tal. Eso sería otra vez el chip aspirina, el chip alopático, síntomas. Y no va por síntomas. La geocrom va por causas. Va a las causas psicoanímicas, incluso kármicas o espirituales, de aquella experimentación de aquella alma. Por lo tanto, el test también tiene que ser de esta índole digámosle, no puede, a ver, te explico una sesión. Hablamos ujú, media hora y esta media hora sí que hay síntomas y dramas y cosas y estoy mal, por eso vengo, no sé qué, por tal razón. Y es natural y es legítimo y además es útil porque conozco a la persona, entiendo su dolor, qué es lo que es relevante y lo que no es relevante de lo que me acaba de decir. Vale, todo eso se lo apunto, hablamos y hay un link, se crea un link, bueno, esto es natural, media horita, ¿eh? ujú, Pero luego tenemos que callar, tanto ella como yo, y le pido silencio, porque es cuando yo conecto, e incluso en mis cursos es la parte que les resulta más difícil, esa conexión con el todo, con la fuente, porque si no, le voy a poner filtros de las cosas que me ha dicho, de los síntomas. Y la geocrom no ha nacido para eso, ha nacido para ir a las causas. La ujú. geometría va al origen de los conflictos, al patrón de origen, y hay Ok. que desbloquear aquel patrón, o corregirlo, o amplificarlo, o darle un código distinto a aquella actitud patológica en relaciones, en energía, en meridianos, lo que sea, hay algo que va mal, dices, vale. Por ejemplo, te doy un ejemplo. Puede hablarme de una rabia que tiene, yo qué sé, de algo que no perdona, etcétera, etcétera. Pero detrás de la rabia hay un miedo. El filtro geocrom mira el miedo, no la rabia, porque está detrás de aquella emoción. Mm, Es más importante tratar el medio que la rabia, el mm. miedo que la rabia. ¿Entiendes lo que quiero decir? Entiendo, sí, sí. O yo qué sé, y hay cosas que no sabremos nunca, kármicas, ancestros. Bueno, puedo hacer muchas constelaciones, yo también soy consteladora y máster en neuropsicología y otras cosas que me has dicho, pero bueno, da igual. Mm. Pero es que no sirve de mucho constelar, sí que sirve, ¿eh? Algunas veces, pero es que a veces se queda la energía por ahí y dices, no, pero es que no hemos ido a la causa, todavía no se ha solucionado. O sea, se puede ir un poco más allá, desbloqueando algunas cosas que nuestra mente no puede saber o no puedes ver, ni siquiera en una constelación, que es un orden, como decía Hellinger, los órdenes del amor, ¿no? O sea, Mm. es un orden intangible, también es invisible, pero no se acaba de ver porque tres Porque generaciones ocurre antes. esto y que viene de patrones de mejor de abuelos, bisabuelos. Sí. Transgeneracional, sí, Sí. claro. Por lo tanto, volvemos al diagnóstico. Entonces, callamos,
hago mi conexión, que lo explico en los cursos muy bien y lo practicamos, y es la parte más sutil de la geocroma, el diagnóstico. ¿Y ahí qué ocurre? Voy a hacerlo como si fuera un cuento, ¿eh? Em, yo estoy aquí, mi paciente está aquí, pero todas nuestras almas o nuestros espíritus de origen están en un campo unificado de materia, energía y conciencia, y ahí está su alma y la mía. Entonces, el test es diálogo de alma a alma. Es su alma o su espíritu, sí, más su espíritu que su alma, que hay una diferencia, pero ahora no voy a enrollarme, es el que me dice que necesito un pentágono rosa y no un triángulo verde. Es ese patrón el que quiere su alma. Pero yo tengo que conectar desde mi ser de alta conciencia a su ser de alta conciencia para que haya un diálogo. Diálogo es una manera de decirlo. Sí, 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 pero te entiendo, sí, que Una poder captar la percepción. información que necesitas. Sí, Y el entonces estado elevado del ser. exacto, yo lo tengo que transcribir fielmente. Me guste o no me guste el filtro, porque me habla de muchos síntomas y yo le pondría tal cosa como Marta Pomo, pero resulta que su alma me pide otra. Claro, O sea, yo tengo que aparcar la Marta Pomo, porque si no, entonces estoy metiendo baza ahí con mi claro. personalidad o mi No te personaje. dejas llevar tanto por Claro, por esa lo que te ecuanimidad, dicen, sino por lo siempre. que realmente llega. Eso es lo difícil, la ecuanimidad. Claro. Al menos les resulta lo más difícil a mis alumnos. Difícil, pero al final se entrena, ¿eh? O sea, Ujú. no es difícil, no estoy diciendo que sea difícil, pero que es la parte más sutil de todas, porque no es lógica, no es de hemisferio izquierdo, es del derecho, eso es otra disposición. Y no hace falta ser medium para eso. No, no, en Ya. absoluto, en absoluto. Se entrena esa conexión. Bueno, por suerte cada vez más en los momentos que estamos hay gente que está despertando más de estas capacidades, ¿no? O sea, de entrenar como otra cosa, pero que desde aquí decimos que esto se puede entrenar, se puede lograr y que no es ninguna utopía y no es ninguna ciencia ficción. Pero bueno, Bueno, siguiendo. espera, entonces acabo. Sí. Si yo recibo triángulo verde, círculo azul, pentágono rosa y círculo amarillo. Muy bien. Lo apunto, cojo los filtros y el flash, todos los filtros que ha dicho y el flash, lo pongo en la camilla y en un silencio absoluto, porque aquello es como una... Cada sanación geocrom, todo el mundo lo ha dicho esto, ¿eh? Es como una sacralidad, se siente una sacralidad, se siente algo muy especial. Ah, Como incluso estar en un templo, Marta. incluso han habido videntes que lo han visto, varios y distintos que no se conocen entre ellos, y decían que estaba lleno de sus guías, del paciente, de mis guías, de entidades corpóreas enormes como son los filtros. Los propios filtros Geochrome tienen como una fuerza, una entidad que Ujú. es como si entrara un personaje. Como una presencia. Una presencia, un ente. Hay un ente que dirige el heptágono morado y otro ente el triángulo verde, como un ángel, que no son ángeles con alitas y tal, pero sí que son fuerzas. Bueno, y eso se ha visto varias veces. Por lo tanto, la sanación geocrom no tiene nada que ver con al principio hablar psicológicamente ni con el test. Es otra, es como si te estuviera hablando de tres acciones en una sesión. La de la personal de hablar normal, Ujú. la de conectar y saber qué quieres realmente, a qué ha venido. Ya sabes que pregunto siempre cuáles son los filtros prioritarios para esta persona hoy. Ujú. Hoy no significa hoy, significa en este momento vivencial, con estos astros, con este estado de ánimo, con lo que sea. Porque ese presente tiene una fuerza tremenda. Es en el momento por eso viene hoy y no la semana pasada, porque ahora era el momento idóneo para que entren esos códigos. Bueno, Ujú. y luego la tercera sesión es de una sacralidad y de una suavidad, de un silencio absoluto. Y parece mecánica porque pongo una diapositiva y un flash en varios puntos de acupuntura sobre la piel, nunca sobre la tela, nunca. Tengo que ponerlo sobre la piel, ¿eh? Y ya está, en chakra, otro punto de acupuntura, uno, después otro filtro, y estamos como media hora. En total, una sesión Geochrome casi sí, son 2 horas. Ujú. Pero es que es tan bonita y tan efectiva porque la persona empieza, vamos a los afectos un poco. Sí, claro. Vale, lo que todo el mundo dice, el discurso común es empoderamiento, lucidez, fuerza, relativización.
y sobre todo autoconocimiento, eso me lo dicen muchos. Es que ahora entiendo mejor mis dones, mis talentos, mis cualidades. Yo insisto mucho en eso, ¿eh? En que busquen cuáles son sus fortalezas y sus dones, porque a partir de ahí entienden su misión. Si no sabes tus dones, no sabes tu misión, va junto, ¿eh? Bueno, eso, todo eso lo hablamos antes. Pero ellos lo ven, se dan cuenta de quién son. Es una herramienta de autoconocimiento que ha resultado ser maravilloso. Quizás lo que más me gusta a mí, porque la persona se desconocía cuando venía y estaba atrapada en dramas emocionales y sale de todo esto, pero no por magia o no por la Marta Pavón, no, es porque los patrones armónicos estables y ordenados de la geometría, que da estructura, la geometría es orden y estructura. Entonces entran en ella y empiezan a ordenar comportamientos celulares, comportamientos psicológicos, energéticos de meridianos, incluso ancestrales a nivel de memorias o de pasado o tal. Y es increíble cómo la geometría ordena, ¿no? Y entonces por eso los efectos son, mira, yo vivo tengo el mismo cáncer que hace una semana, pero lo vivo de otra manera totalmente diferente. Tengo una fuerza tal, una alegría de vivir, un sentido de aprendizaje del cáncer que antes él no aprendía nada y ahora sí. O sea, no es que cambie, a veces sí que se curan muchas cosas, pero a veces no es para curar, es para Sanar. Mm, componerse, para equilibrarse, para armonizarse, para estar como en línea con el universo. Para mm. eso es la Geocron, ¿no? Muy bien, muy bien. Y Marta, muchos sabios de la antigüedad ya conocían, ¿no? Hablaban de la geometría, en Bueno. realidad. Lo que pasa que, bueno, desde el punto de vista sanador, ¿eh? Me estoy refiriendo con esto que estás diciendo. Sí, Akenatón creo que codificaba aceites, ungüentos, le llamaba él, Ujú, sagrados, con geometría, pero lo hacía mentalmente. Mentalmente programaba un bol con un aceite para hacer lo que sea, para ponerlo como una iniciación o como yo que sé qué hacía con el aceite, pero lo programaba mentalmente con patrones geométricos. Esto ujú. está documentado, es tremendo. Y aparte de las pirámides y todo, Ah, sabían, bueno, y las catedrales góticas, ¿no? Dicen que los constructores de las catedrales góticas, por ejemplo, sabían, o bueno, no sé si sabían o no, cómo funcionaban realmente las frecuencias armónicas de los colores. Por eso uno en una catedral gótica se siente, ahí hay geometría, hay color, hay luz, se siente. Bueno, yo misma te lo puedo decir, o sea, cuando vas al centro de una catedral gótica, el estado de ánimo cambia un poco, si te das cuenta y si quieres darte cuenta. y no solo eso, las catedrales son naves, o Mm, sea, hay proporciones armónicas, la geometría también está en la propia construcción, no solo en los vitrales, ¿eh? mm, Ni en los santos que cuelgan y tal, está en la proporción de aquella nave, las claro. columnas, las cúpulas, todo eso es pura geometría. Vale. Entras allí dentro y estás dentro de un poliedro, dentro de un gran poliedro. Mm, Mira, eso es interesante. A mí me dieron geometría plana, pero nunca poliedros. Yo no utilizo un icosaedro o un mm, dodecaedro. ujú. Mucha gente me dice, pero los cinco sonidos platónicos, ¿por qué no se utilizan? Pues hay gente que los utiliza, no sé. Pues está pensado en Platón también, cuando he dicho lo sabes de la antigüedad, pero claro. Pero yo no recibí ningún poliedro. Además, cuando yo pregunté, esto pasó al cabo de 2 años o un año y medio, le pregunto a este instructor, ¿pero por qué ningún poliedro y todos son patrones planos bidimensionales? Me dice, mira, la humanidad no puede todavía trabajar en volumen. Si no incorpora un triángulo, ¿cómo va a incorporar un icosaedro que tiene 20 triángulos? Ujú, Espero que incorpore el ABC de la geometría, triángulos, cuadrados, pentágonos, hexágonos. Esto es el abecedario, es un lenguaje. ujú, Entonces, cuando incorporemos ese lenguaje geométrico, quizá sentiremos mejor o tal, lo que hay en una nave, en una casa como esta, cuadrangular, o en un tipi, o en un domo, o tal, que es circular. O sea, la geometría en volumen está en todas partes y la podríamos usar. Pero primero, no sé si primero, pero si no incorporamos el ABC de la geometría, que es lo que yo recibí, simplemente pues no, digamos, no podemos pasar de aspirinas, antibióticos y tal directamente a la geometría en volumen. Es un salto demasiado fuerte. Tenemos ujú, que pasar paulatinamente por una herramienta que nos ayude psicológicamente, energéticamente, socialmente,
de autoconocimiento. Mira, no sé. Para mí es muy bonita la Geochrome porque me ha dado tanta riqueza y tanta posibilidad de ayuda durante 30 años. Claro, y mucha fidelidad hacia ella, ¿eh? No te habrá sido nada fácil todo este tiempo. Si te parece, pasamos a la medicina del hábitat un poco. Bueno, Bueno, hemos hablado también de la importancia energética de la iconografía y los símbolos. Eso también está en tu blog, lo he visto, también es un tema importante, si quieres antes la medicina del hábitat. eso es medicina del hábitat, no Mm. eso. A ver, No la- solo, ya, claro. ¿qué es la medicina del hábitat? Que es un término que me inventó hace 20, a ver, tiene 30 años la Geochrome. Pues hace 27 años o 26 que inventé el término este. Vale. Medicina del hábitat, vale. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el Feng Shui solo es el 20 o 30% de la medicina del hábitat. Ajá. Las geopatías también es un tal. La iconografía, la carga psíquica, tiene Perdona, mucho. Marta, porque tú has estudiado tanto Feng Shui como geobiología también. Claro, yo no he parado de estudiar. Claro, Vale, que to- decir que lo dices con conocimiento de causa. Y Sí, a sí. partir de ahí, sí. Ya, Vale, ya, sí, por eso sí. le llamé medicina del hábitat, porque integra, es una visión de armonía de los espacios, pero que no puedes decir, vale, yo te hago con un plotter las geopatías que tienes en tu casa y te cobro y ya está. Esto es las geopatías. Sí, pero ¿y el Feng Shui? ¿Qué? Ah, pues la bolita que cuelga. No, esto no es el Feng Shui. El Feng Shui anímico que yo explico, que le llaman Feng Shui orgánico, Mm. las áreas a veces se mueven, es muy interesante. Todo el mundo flipa con esto, porque le doy la vuelta al Feng Shui totalmente, ¿no? Y hablo de la psicología, del alma, de la evolución, bueno, de la cantidad de cosas que se ven en el patrón del bagua del Feng Shui en una casa. Primero tienes que saber colocar el Ah, patrón bien de la casa, porque si lo colocas mal el bagua, le estás explicando del revés su casa. Por lo tanto, primero hay que saber colocarlo. Y luego sí, algo entiendo de esto, ¿no? Para que hacer el mapeo, pero bueno, no mucho. Sí, sí, Y explícalo. luego le explicas su casa, ella es como un mini curso al cliente, tiene que entender su casa, las 8 energías que vibran en su casa y el centro, que es otra energía, 9, digamos, en total, para que lo que hay allí, muebles, cuadros, colores de las paredes, sea afín a aquella energía. A ver, una tontería, que me acaba de venir. Si tú en una zona de prosperidad, de frutos y de tal, como es la zona 4, le pones una planta seca, de estas flores secas que todo el mundo tiene, o de Sí. plástico, pues no funciona, porque no está viva, no da frutos, no crece. Crecimiento, y además su elemento es el viento, y el viento se mueve y traslada las semillas y genera, bueno, Pues por lo mira, por tanto. intuición, a mí nunca me han gustado las plantas ni artificiales ni secas, o sea que no sé. Pero es una manera de decirte, si Sí. tú pones un símbolo, Ana, o un cuadro de escasez, de no sé qué, de parches de no sé cuánto, y lo pones en una zona de prosperidad, pues no esperes que haya prosperidad en ti, en tu trabajo, tal, porque estás colocando iconográficamente un signo, una forma y un color, que es un cuadro, un cartel o lo que sea, que dice lo contrario de la energía que le toca. Por lo tanto, la persona empieza a revisar, bueno, empiezo a darle consejos de, mira, yo cambiaría esto, este tal, y son muy prácticos las correcciones del hábitat, porque en un solo día hay una lectura energética muy profunda y la gente empieza a armonizar su casa porque cuando tu casa es tu segunda piel, si está armónica, tú estás dentro, sana o armónica o en paz o socialmente más adaptada, lo que fuera. O sea, lo de fuera está ligado a lo de dentro, no es aparte, ¿sabes? Ujú. Es muy importante, la verdad. Parece que sea estética, pero no es estética, es energética pura, la medicina del hábitat. Y también le digo, mira, aquí hay una geopatía, la he calculado, la he estado eh, detectando, y aquí está este cruce que a ti no te altera. Si pones la cama medio metro más para allá, saldrás del cruce, tal. O sea, son cosas muy prácticas, pero primero hay que saber detectar dónde está eso, dónde está el cuadro inarmónico, cómo colocar el vago el feng shui, si hay una carga psíquica, por ejemplo. Eso me hace pensar algo que me dijeron ayer mis alumnos del curso MASH, que deberíamos hablar un poco de él, porque Sí, luego tiene. al final hablaremos de tu curso, sí. Resulta que me dicen, ¿cómo era? A ver, ¿qué me ha dicho? Ah, algo del hábitat muy importante. Ay, ahora se me ha ido.
Bueno, tranquila, igual lo recuperas. Yo te quería decir que anterior a esta entrevista entrevisté a un geobiólogo y claro, él más bien se centró en los temas que ahora me has comentado, ¿no? Las corrientes, no solo corrientes de agua, sino corrientes electromagnéticas, ¿no? Que decía que podía haber y que había en muchísimas ciudades, ¿no? En muchos incluso que a veces construían encima de... Pero bueno, ahora tú vas más allá. Bueno, es que integra todo eso, la medicina del hábitat. Ujú. Tanto es algo bastante completo y bastante útil. Y además, todos los filtros Geochrome, hay, de los 77 arquetipos, hay 28 que sirven para corregir el hábitat. Vale, Estos que te decía, que se ponen en las ventanas y con la y tiene 28, vale. son unas, digamos, tienes que hacer el test de cuántos días quiere esa corrección. No puede estar toda la vida, ¿no? O sea, es una corrección que dura un mes o 5 meses o 3 meses, hay que ¿Y qué es testarlo. lo que corrigen con esto? Porque una cosa, porque una corriente, si está, está, la corriente de agua o La, electromagnética. la neutral, muy bien, muy buena Sí. pregunta, muy buena pregunta. La neutraliza, por ejemplo, el pentágono rosa sirve para las corrientes de agua, pero también sirve para dirección emocional, para los shocks, los traumas, para la inmunidad, para muchas cosas. Ah, El pentágono rosa es un gran filtro de la geocrom. Entonces, si hay una corriente de agua que va de aquí a allá, la puedes poner el pentágono rosa aquí y allá, si hubiera ventana, y si no en estas porque donde está pasando aquella vía de agua subterránea está neutralizando el efecto patológico que le hace a las personas que viven en la casa. No cambia la vía de agua, pero neutraliza su efecto. Y las personas, en lugar de hundirse, chocarse emocionalmente, alterarse, cogen las riendas. O sea, trabajan con los seres humanos, no con las geopatías, ya. con el Feng Shui. Trabaja con el ser, con los habitantes de la casa. La Ujú. Geochrome del hábitat solo sirve para los habitantes del lugar. ¿Y qué otras cosas podría corregir? Por ejemplo, algún La ejemplo. carga psíquica. ¿La? Sí, las cargas psíquicas. Hay lugares que están muy cargados. Hay memorias de los anteriores habitantes o de alguien que ha sufrido mucho, que ha muerto allá, o de un asesinato. O veces hay memorias. En las casas hay memorias. Por mucho que pintes y cambies muebles, siempre retiene algo de lo anterior, de lo vivido. A ver, dices una casa nueva no pasará, no tanto, pero la casa nueva está construida sobre un terreno que también puede tener memorias, tipo Poltergeist, ¿no? O sea que no te creas que una casa nueva no es que no puede haber algo, ¿eh? Pero las que más hay son los pisos viejos, los alquileres, las herencias, un montón de cosas que dices, bueno, aquí hay memorias y hay carga que no se ve, que no es ni una geopatía, ni es un problema de Feng Shui o de iconografía o Ya. de cuadros, sino que es algo más sutil. También hay carga propia, que la llevan los propios habitantes, de eso hablaremos. Por ejemplo, un niño que le están haciendo bullying y que no le explica, un hombre que se está arruinando y no se lo explica a su mujer, pero tiene unos conflictos profesionales tremendos y lo vive en silencio. Toda esa carga emocional que uno lleva en la casa, el habitante, Ujú. también intoxican, porque son emociones muy densas, muy, muy densas, que están cargando el ambiente. Por lo tanto, tanto si son ajenas como propias, hay mucho tema con la carga psíquica. Y hay chimeneas Wittuison y cosas que ahora no voy a explicar, pero que es muy amplio la medicina del hábitat, porque todo eso cuenta. No puedo decir solo las geopatías, solo el Feng Shui. No puedo. Por eso le llama medicina del hábitat, porque mi visión es lo más completa que puedo, hasta que he sabido yo, dentro de mis límites, del hábitat. Por eso el curso específico y monográfico dura 5 días, porque en 5 días lo explico todo, es un retiro y practicamos y tal, pero es que en menos de 5 días no lo puedo explicar todo, es imposible, Bueno, ¿sabes? si quieres, ahora es momento, te lo voy a preguntar. Tú realizas un curso, se llama MASH, M-A-S-H. Lo pondré luego todo en la descripción del vídeo, no te preocupes. También tus webs, martapovo.es, creo que es la que... no sé si está funcionando institutogeocrom.net, pero creo que sí, yo las pondré también. Institutogeocron.net es la principal. Perfecto. Vale, este curso, que es Medicina Armónica del Ser Humano, esto significa las siglas MASH, es una formación completa online y presencial. Y bueno, supongo que también enseñas además de todo el tema de la
geocromoterapia, en medicina del hábitat, también enseña a esas personas que hacen tu formación, supongo, a desarrollar lo que hemos comentado antes, parte de esa intuición que tienen, ¿no? Para poder también aplicar la geometría y el color adecuado a otras personas cuando los formas como, no sé decirte, como terapeutas o para ellos mismos, luego como medicina del hábitat. ¿Sabes cómo les llamo yo? Facilitadores de salud. Muy bien, facilitadores de salud. Bueno, pues a los facilitadores. Sí, porque la palabra terapeuta suena, no, yo no soy terapeuta aún, tienen como, no sé, no he estudiado, no sé qué. Si tú eres una persona que facilita la salud a los demás, en una escuela, en donde sea, en tu casa, en el vecindario, y además, pues yo qué sé, haces Reiki o tal, vale, pues estás empezando a ser terapeuta, pero eres una persona que le gusta ayudar a los demás, eres facilitador de salud. Por lo tanto, el curso más lo puede hacer todo el mundo. La mayor Ujú. parte son terapeutas, pero ojo que vienen muchos artistas a mi curso. Ajá. Artistas de arte terapia normalmente, pero bueno, no siempre, o de antroposofía y tal, y que quieren rizar más el rizo con la geometría y el color y las causas, que eso es lo que decíamos, que el grueso de mi curso es saber conectar con esa fuente para que haya un diagnóstico realmente ecuánime, imparcial y profundo de lo que necesita esta casa o esta persona o este niño, porque la geocrom para niños también es maravillosa. Ah, muy bien. Dura 15 días, perdona, 5 días, ¿no? El No, no, curso. espera un O momento. son. El curso MASH Sí. eh, es, no es presencial, como has dicho, es online. Ah, he dicho online y pensaba que también podía ser presencial. No, no, no. El curso No, MASH solamente es es semi. online. Se Vale. llama, espera, es que el curso MASH tiene dos maneras de hacerse. De enero a noviembre, cada 15 días, semipresencial por pantalla, igual que estamos tú y yo ahora, ¿eh? Ujú. Con el grupo de gente. Son clases y luego tienen el vídeo de la clase y muchos PDFs, imágenes y otros vídeos que les aconsejo. Hay mucho Sí, material. mucho material. Ujú. Vale, y dura un año casi, ¿no? Vale. Ah, vale. Y se hace cada 15 días. Muy bien. Este mismo curso, con estos mismos vídeos de las clases, se puede hacer en diferido. En diferido significa que no interactuamos, no estamos hablando en diálogo. Bueno, en realidad casi hablo yo porque soy la profe, ¿no? Pero bueno, están ahí, y ahí pueden hacer preguntas y veo reacciones, o sea que cambia. El diferido solamente recibes los vídeos de las clases, pero cada semana. Empieza en marzo y acaba en septiembre, es más corto y es semanal. Y cada semana recibes todo el material. Ujú. ¿Qué diferencia hay con el diferido y con el otro? Pues que el diferido es mucho más libre. Tú te miras el vídeo cuando te dé la gana. No tienes que estar de 6 a 9 cada lunes o cada 15 días en pantalla. Puedes viajar, puedes hacerlo a las 3 de la madrugada cuando te dé la Claro, gana. cuando te vea bien, sí. Claro, entonces esa parte del diferido le viene bien a mucha gente, porque tiene niños y de 6 a 9 no puedo. Bueno, hay muchas razones que me he hecho hacer el mismo curso en diferido. Este es medicina armónica del ser humano y es el que te hablo de los facilitadores de salud y que el hilo conductor es la geocrom, porque cada uno de los arquetipos se puede hablar de tantas cosas a nivel energético, psicológico, místico, etcétera, que nos ayuda no solo a comprender los filtros y cómo ponerlos, que esto sería la práctica, que también se estudia perfectamente. Y hay, por cierto, hay tres encuentros presenciales aquí en Piera, en mi escuela de Piera, Sí, podemos decir que Marta vive cerca de Barcelona. Bueno, ella es nacida en en Barcelona. Barcelona, ¿no? Y ahora esta escuela está en Montserrat, Ujú. hace 5 años. Y entonces aquí pueden venir a hacer retiros concretos, clases particulares, los cursos monográficos, que son otros, y este curso más. Aparte de las pantallas, tienen dentro del precio del curso tres encuentros presenciales, porque hay cosas que hay que aclararlas. Y dices, bueno, esto quiero verlo, el plano de una casa, no sé qué, cómo hacer un tratamiento sobre plano, etcétera. Cosas que por pantalla son muy difíciles. Claro. Claro, la gente de Sudamérica que se apunta no puede venir. Mm. A los Normal, claro, no, no, sí, sí, es la parte buena, ¿no? De de toda vivir cerca. esta, sí, de toda esta informatización que tenemos, ¿no? Porque la gente Mira, podemos en conectarnos de diferentes puntos del planeta.
Claro, si no, no podrían hacer el curso. Y lo que hacemos en estos encuentros presenciales, los pocos que hay al año, los propios alumnos me graban y se lo mandamos a la gente de Sudamérica. Lo que pasó el día Ah, del muy bien. porque así al menos, ya que no han podido venir a la práctica aquella, que es opcional, pues al menos que tengan una información de trozos del día que han sido relevantes o algo así. Muy bien, Marta. Oye, una cosa que no hemos hablado y que es importante, que bueno, que estos códigos reciben siguen, perdón, la pauta de la naturaleza, ¿no? El código, el número pi puede ser, Ah, o no, no, ¿no? sí, no, 3, 14, 16 es el pi. Sí. La proporción áurea es 0, 18, 33, etcétera. Ah, pues lo he leído mal, vale. El número phi, Sí. sí, la proporción áurea en el diámetro de tanto este O sea, diámetro. sí que lo siguen la proporción Sí, áurea. claro, Vale. claro. Esa fue la parte del año 94 de materializar de una forma muy purista Claro, los... es que ahora la gente no se piense que puede hacer un triángulo rosa o un Ah, no, círculo azul y va a poder, ¿sabes? no, O sea, que todo esto tiene no, muchos años. y usan celofán o sea, la gente que Claro que quiere además el material es específico, sí. muy específico. Decirlo es importante. Sí, es un policarbonato muy especial, pero además la forma de cortarlo, la imperfección, la proporción áurea, el cómo usarlo, porque por ejemplo, si tú lo pones aquí estás proyectando mal porque lo amplías, tiene que estar pegado a la piel, pegado al Ujú. cuerpo, porque si no cambias la proporción de la geometría y por lo tanto también cambias su... Pues sabemos. Ha quedado claro que eres muy purista y todo esto es lo que has intentado transmitir y hacer estos años. Quería hablar un poco del tema de la conciencia, porque yo tuve el placer de presentarte un libro, ya sé que hemos dicho que tienes un montón, yo he contado 27, no sé si son más o no. No, no, está bien. Un Así es. libro que se llama Diálogos en el cielo, y es bonito lo que transmitías en el libro, porque el mensaje de fondo es que existen ya millones de personas que están desarrollando, y te parece bien poder acabar con este tema, y utilizando las capacidades receptoras del hemisferio cerebral derecho, en lo que hemos estado hablando, y educar las facultades extrasensoriales para educar la conciencia. Es una clave evolutiva, ¿no? El gran cambio vendrá cuando tomemos la ruta del corazón. Exacto, el sentir. El Mm, sentir es como el lenguaje del alma. Yo le llamo la voz de la certeza, porque es inequívoca. No tiene nada, es que incluso no es ni presentimiento o intuición, es más allá de la intuición. La intuición sería como un entremedio, una interfaz. No sé cómo decirlo. Es como si fuera la voz de tu origen, de tu esencia real, mm, original. Es que una cosa es el alma y la otra es el espíritu. Son sí. distintos. Entonces, el alma es un almacén. Ahora lo digo en broma, pero es así. Es como un registro de las experiencias vividas. Solamente registra. Y entonces registra más luz o menos, depende de cómo hayas vivido la vida y cuáles eran tus intenciones, etcétera. Tienes un disco duro más luminoso o menos. Muy bien, esto es el alma. Pero el espíritu no es eso. No es este registro, no es este almacén, sino que es tu casa, tu origen, tu porción de Dios, tu divinidad, pues le llaman la chispa divina, el fractal de ese gran espíritu que antes se llamaba Dios. Da igual, ese Dios que no es un personaje, es una fuerza cuántica, movida con una fuerza más parecida a la del amor, cuánticamente hablando, que a otra, ¿eh? O sea, y ese gran inteligencia también, nosotros somos parte de ella, no es, somos Dios en parte. Por lo tanto, cuando conectamos con esa fuente, estamos entrando en algo mucho más sutil o más original y más genuino que con el alma y con el ego, el personaje y el cuerpo. Es un tema de densidades, ¿no? Ujú. Entonces, eso es lo que enseño en mis cursos, ¿eh? Entonces, esa parte es la única que realmente sabe y tiene una voz, que no es una voz mental con este lenguaje de 27 códigos de letritas que llamamos abecedario. Alfabeto, sí.
sino que es como otro lenguaje que a veces viene por paquetes cuánticos, como imágenes, y yo tengo que descifrar, esto me pasa mucho en canalización, me vienen paquetes de una información brutal, y dices, a ver, lo tengo que destilar, descifrar, y yo ponerle palabras comprensibles para el mundo, lo tengo que traducir. Eso es un lenguaje especial, ¿eh? Ujú, Pero el sentimiento que queda es de certeza. No es, esto posiblemente es así, pero Platón dijo que tal. No, no, no es supuesto, es algo muy certero, como si conectara con la verdad universal, ujú. el multiverso, no del universo, ay, porque no es único, hay muchos. Entonces es como ir a lo más profundo y de allí conectar con una verdad y aquello lo sabes. Esa voz de la certeza no es tan fácil de escucharla, porque siempre estamos oyendo el loro este, las- Claro. los condicionamientos sociales, el registro de nuestra alma, es que me pasó a los 7 años, no sé qué, no, es que el karma, no sé cuál. Todo esto es un pastel brutal que estamos totalmente identificados con eso. Pero Y aún así a veces se filtra, ¿eh? Esa certeza, sí, esa comunicación. eso, Silvia, exactamente es eso. Escucha bien porque el espíritu habla, seguro. El espíritu está en ti, la divinidad está en ti. Tú eres este fractal, tú eres esa fuente. Por lo tanto, escúchala. Entrénate en oírla, en escucharla, en... Pero no es voy a meditar y así la oiré. No, sí, la meditación es maravillosa. Y hay muchas otras cosas, la naturaleza, quizá alguna música. Hay cosas que nos ayudan a escuchar esa voz. Pero al final es el silencio lo que más nos ayuda a escucharla. El silencio interno, el, la nada, desde la nada, desde el desconectar, aparece. Aparecen certezas que dices, ¿y esto de dónde viene? ¿De dónde vino? Sí, sí, si nos entrenamos, al final eso es la evolución de la conciencia. Y eso es el paso de la tercera a la quinta, a la sexta, a la séptima dimensión. Será esa reeducación de ese ser en ti que, que puede conectar con otros planos mucho menos sutiles que este y desde ahí resolver o resolver lo que sea de 3D o vivir con mucha más expansión, paz, alegría, indiferencia a lo que ocurre. Puede que todo sea un drama, pero es que no te afecta, es como si fuera una inmunidad. Es vivir desde de ese fuente o de ese origen, te inmuniza de todo lo que ocurre aquí, que es bastante pesado, es muy denso. Muy denso, Pero sí. nuestro origen, por ejemplo, yo puedo ser un alma de octava dimensión que está ahora aquí en tercera, trayendo la geocroma, hablando contigo, enseñando no sé qué, haciendo comiditas, ¿vale? Estoy aquí en tercera, pero yo no soy de tercera, soy de octava o de sexta o de... Pues bueno, todos los que oyen estos vídeos, si no, no estarían oyendo estos vídeos, ya son gente de quinta, de sexta, que están aquí en tercera, experimentando. Y por eso les resuena y se ponen con con la Silvia, ¿sabes? O sea, dice, bueno, escojo este y el otro, porque me habla un idioma con el que sintonizo y que es el mío, y eso me ayuda, me alimenta, me ayuda a crecer, ¿no? Ujú. Pues, ¿por qué es? Pues porque no son de tercera, ni son clones, ni son, ¿cómo se llama? NPCs, ahora le llaman, gente sin alma. Esto es otro tema, ¿eh? La gente Bueno, sin alma. La si gente... quieres, Marta, si te parece bien, tanto este tema como el tema de las canalizaciones lo podríamos dejar para otra Sí, posterior entrevista, porque tú y cuando yo quieras. en Petit Comité y fuera de cámara hemos hablado alguna vez de, bueno, que lo que canaliza la gente, o sea, es que, ojo, que hay de todo. Entonces, estaría bien hablarlo y hablar más Porque aquí extensamente, porque también tú también canalizaste 44 dibujos de llantas armónicos en el 2022, que tienes un libro que se llama Simbología y geometría para evolucionar. Ahora, si quieres, lo dejamos ahí, el tema este de los yantras también podríamos hablar. porque está dentro de la canalización, es la primera vez que canalizo dibujando en lugar de palabras escritas. Por lo Vale, tanto, entraría dentro del siguiente vídeo. Yo lo dejaría, sí. Pero estoy encantada de hacer otro contigo, porque me encanta contigo. Y lo podemos hacer por Navidad o cuando quieras, cuando a ti te apetezca. lo veremos. Si quieres añadir algo, yo quería acabar con una frase tuya que leí. Bueno, hay muchísimas cosas que podría añadir, pero si siempre para concluir me gusta. Em, bueno, reflejar algo tuyo que creo que puede ser.
A ver. Parte, no sé si engloba todo el trabajo, pero bueno, nuestra esencia original o conciencia no enferma nunca. Es eterna y omnipresente, equilibrada, armónica y plena de vida. Solo es nuestro ego, personaje, quien enferma, se intoxica o se desequilibra. Y también intoxica las viviendas, como acabas de decir, y encima, además, que contagiamos a los que tenemos alrededor. Es muy buena cluenda, diría un catalán. ¿Sí? ¿Te Para, gusta la frase que le he seleccionado para el final? Sí. Encantado porque resume muchas cosas, sí. Vale. La has acertado totalmente. Bueno, pues lo dicho, muchísimas gracias, Marta, A ti, es y maravillosa. hasta el Hablar siguiente contigo vídeo. me encanta porque captas muy bien a las personas. Aparte que te lo preparas bien, hay algo de respeto y de amor a lo que haces que es maravilloso. No todo el mundo entrevista, sí. Las entrevistas a veces son tan superficiales. Te felicito de verdad. Gracias, Marta. Hasta A muy ti. pronto. Sí, Chao, gracias. Hasta pronto. chao, chao. Chao.